Hola, ¿qué tal? Vamos a intentar ver la diferencia entre clases abstractas e interfaces. Vamos a empezar con las clases abstractas y vamos a decir que se utilizan para definir subclases. Es decir, si nosotros creamos una clase abstracta, lo que estamos diciendo es que las clases que hereden de esta clase abstracta van a tener que implementar los métodos abstractos que nosotros declaremos. En este caso tenemos declarado un método abstracto, para ello ponemos la palabra reservada abstract, igual que en la clase, y de esta manera obligamos a que todas las clases que hereden de figura tengan que implementar ese método area. Las clases abstractas no se pueden instanciar, es decir, no podemos crear objetos de, en este caso, la clase figura. Es decir, no podemos hacer ningún figura f igual a new figura. Sin embargo, como podemos ver, tenemos un constructor de la clase figura. Es decir, a pesar de que no podemos crear objetos de las clases abstractas, sí que podemos crear un constructor, el cual va a ser visible por las clases hijas. Si un método es abstracto, la clase ha de ser abstracta. Es decir, en una clase abstracta podemos tener tanto métodos abstractos como métodos no abstractos. Los métodos no abstractos los declaramos igual que cualquier otro método en cualquier clase. En lugar de finalizar con punto y coma, vamos a finalizar con llaves. Como acabamos de mencionar, los métodos abstractos no tienen implementación, así que vamos a finalizarlos con punto y coma. Es decir, desde una clase abstracta, nosotros declaramos un método, lo finalizamos con punto y coma, y dentro de la clase hija lo implementaremos como hacemos la implementación de cualquier método en cualquier otra clase. Las clases hijas han de sobrescribir estos métodos abstractos heredados. Para sobrescribirlos pondremos @override. Vamos a ver un ejemplo de clase abstracta en el cual tenemos una clase abstracta llamada figura. Este es un ejemplo típico, el cual tiene dos atributos. Utilizamos protected para que solo puedan ser visibles estos atributos tanto para la clase figura como para las clases que hereden de figura. Creamos un constructor, el cual va a ser utilizado por las clases hijas que hereden de figura, y creamos un método abstracto el cual no se va a implementar, es decir, finalizaremos con punto y coma. Tenemos, por ejemplo, la clase cuadrado, la cual va a heredar de figura. Para decir que una clase hereda de otra, utilizamos la palabra reservada extends. Esta clase va a tener su atributo propio, pero como estamos heredando de figura, también vamos a poder hacer referencia a los atributos de la clase padre. La palabra reservada protected nos dice que va a ser visible también por la clase hija, en este caso cuadrado. El constructor de la clase cuadrado va a hacer referencia a los dos atributos de la clase padre mediante la palabra reservada super. Gracias a la palabra reservada super, los atributos x e y van a ser asignados a los atributos x e y de la clase padre. Para el atributo propio de la clase cuadrado haremos una referencia como siempre, donde ponemos this.lado igual a lado, donde lado es lo que vamos a pasar dentro de nuestro constructor y se lo vamos a asignar al atributo de la clase lado. Por último, vamos a sobreescribir el método area. Si no ponemos este método, vemos como nuestra clase cuadrado nos informará que hay algo erróneo. Con alt intro vamos a ver cómo nos dice que podemos implementar todos los métodos abstractos. Por defecto lanzará una excepción. Nosotros, como no queremos, lo borramos y lo que vamos a hacer es devolver
pues el resultado de multiplicar lado por lado. Vamos a hacer lo mismo con la clase círculo, es decir, vamos a heredar de figura y lo único que vamos a hacer va a ser cambiar el área de esta figura. Para probar este ejemplo, nos declaramos un main y dentro del main creamos un objeto tanto de la clase círculo, al cual le pasamos unos valores, como de la clase cuadrado. En este caso, los dos primeros parámetros no nos van a servir para nada, ya que únicamente representarían en un eje de coordenadas qué posición ocupa la figura. Únicamente lo que estamos tratando es, tanto en círculo como en cuadrado, el tercer parámetro. Así que si ejecutamos esta aplicación, vamos a ver cómo nos sale el área tanto del círculo como del cuadrado. Vamos a ver ahora qué es un interface. La diferencia entre un interface y una clase abstracta es que dentro del interface todos los métodos han de ser abstractos. Por lo tanto, no es necesario poner la palabra reservada abstract. Para declarar un interface únicamente sustituimos la palabra class por interface. Las interfaces o los interfaces se implementan y no se heredan, es decir, mientras que en una clase abstracta ponemos la palabra reservada extends, con un interface vamos a utilizar la palabra reservada implements. El resto sería igual, es decir, tendríamos que sobreescribir todos los métodos abstractos pertenecientes al interface del cual estamos implementando. Si vemos un ejemplo de interface, vemos cómo sustituimos la palabra class por interface, ponemos el nombre de nuestro interface, declaramos los métodos que van a ser abstractos, no es necesario poner la palabra abstract, finalizamos con punto y coma porque únicamente declaramos, vamos a implementar desde otra clase nuestro interface, en este caso nuestro interface animal, y vamos a ver cómo tenemos que sobreescribir igualmente nuestros métodos. Si nosotros no sobreescribimos alguno de los métodos o ninguno, nos saldrá un error. Pulsando la combinación de teclas Alt-Intro en NetBeans nos dice implementar métodos abstractos. Igualmente saldrá esta excepción, nosotros no lo queremos, así que lo eliminaremos y pondremos lo que necesitemos. En este caso únicamente hemos puesto un system-out. Para hacer una llamada a esta clase mamífero vamos a crear un objeto, llamamos a los métodos pertenecientes a ese objeto y si ejecutamos esta aplicación vamos a ver cómo todo funciona correctamente. Así que esto sería todo. Muchas gracias.